Hola, muy buenas noches a todos. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, bienvenidos nuevamente aquí a este en vivo 6:30 Colombia. Espero que todos estén bien, estén muy conectados con el tema que vamos a dar hoy, que va a ser un tema que de alguna manera lo escuchamos todo el tiempo, pero que no lo tenemos en cuenta en realidad para hacerlo una realidad en nuestras vidas. Entonces espero que les guste, espero que se conecten de la mejor manera, que tomen nota en dónde es que nos estamos bloqueando, porque es que no encontramos ese propósito en nuestra vida. Vamos a esperar que se sigan conectando para que podamos empezar y que todos queden con la información, para que después no digamos que no nos lo dijeron. Estamos en este momento de la vida con informaciones extraordinarias, con canales masivos, con una comunicación donde el conocimiento está a la orden del día. Entonces, cuando nosotros realmente no ponemos ese conocimiento a ser parte de nuestras experiencias, a tomarlo como sabiduría en nuestras vidas, estamos perdiendo el tiempo muchas veces, ¿no? Entonces, hoy te animo para que te des cuenta por qué no sales de ese caos, por qué sigues repitiendo los mismos patrones, por qué es que no sales de esas relaciones tóxicas, por qué no sales de esa sexualidad que no la disfrutas, por qué tantos miedos en tu vida. Entonces, por eso es importante que hagan sus anotaciones para que este en vivo sea muy provechoso, porque yo creería que nos vamos a segunda parte y de pronto hasta tercera parte con esto, porque es un tema donde nos da para mucho, tanto preguntas como respuestas de mi parte, desde donde yo tengo la experiencia y de donde tengo el conocimiento, con mucho gusto vamos a irlas aclarando. Entonces, ahí veo personas nuevas que se están conectando. Hola, Katy, buenas noches. Laura, Alex, Patti, buenas noches. Vamos a esperar 2 minuticos más. La gente no se acostumbra a este horario. Vamos a ver si este horario les sigue gustando o lo seguimos dejando a las 7 de la noche. Hoy vamos a hablar de un tema bien importante. Yo había colocado para que ustedes votaran. Hola, Rosario, ¿cómo estás? Les había dejado de qué tema querían, si los chakras o el propósito del alma. Pero resulta que mirando bien, para verificar cuál tema iba a empezar a presentar, a hacer la presentación, me di cuenta que estaban supremamente conectados y que el uno tenía que ver con el otro. De alguna manera, nosotros no encontramos nuestro propósito de vida si nosotros no equilibramos, no armonizamos, no abrimos nuestros chakras. No hay manera. ¿Por qué no hay manera? Porque nosotros no solamente somos el vehículo, porque no solamente somos personas físicas, porque somos personas que tenemos energía, porque tenemos emociones, tenemos pensamientos, entonces trabaja nuestra mente y todo eso es un todo, que al ser un todo no podemos dejar una sola cosa al lado. Por ejemplo, si yo solamente me dedico a mi parte física, de pronto trato con mis pensamientos, son muy positivo y positivo y positivo, que es lo que llaman la tal ley de la atracción, que aunque sí sirve mucho, no sirve de nada cuando mis pensamientos y mis emociones son contrarias. Cuando mi energía está por el piso, cuando mi espíritu está apagado. Entonces, por más ejercicio que haga, por más buena alimentación que tenga, si yo realmente no tengo un equilibrio en todas las dimensiones de mi cuerpo, en todos los planos de mi cuerpo, en todas las ruedas energéticas llamadas chakras, no vamos a encontrar ese propósito de vida trascendental o el propósito del alma, ¿sí? Hola, Carmencita, buenas noches. Entonces, vamos a empezar a decir algo. Esto lo voy a hablar desde mi experiencia, pero también desde todo lo que yo he podido estudiar. Y quiero contarles una anécdota para que digan, ¿de verdad es así? Sí. Yo este libro lo tengo hace 10 años, este libro. Lo amo, pero lo aprendí a valorar hace muy poco. Yo me lo leí
y me pareció interesante, me pareció muy didáctico y a la vez tenía pues mucho del conocimiento que yo en ese momento quería aprender. Y resulta que muy bonito y muy todo, pero siempre lo dejé archivado. Y entonces aquí nos habla de todos los chakras y nos explica explícitamente lo que necesitamos saber de cada chakra. De hecho, es tan didáctico que podría leérselo a algunos niños porque todas las imágenes son de esta manera, ¿sí? Entonces, la experiencia, ¿cuál es? La experiencia es que muy hermoso, muy bonito y ahí duró archivado en mi vida. ¿Por qué? Porque de nada sirve el conocimiento, de nada. Tú puedes saber mucho, puedes haber hecho el taller con el mismísimo sacerdote del Tíbet, pero si tú ese conocimiento no lo pones en práctica a través de lo que llamamos sabiduría, no haces nada. Sigues teniendo los mismos pensamientos, sigues teniendo las mismas emociones, tal vez estés enfermo. Entonces, al final del ejercicio te vas a dar cuenta que no tienes ni idea cuál es tu propósito del alma. Indra, ¿y realmente cuál es el propósito del alma? El propósito del alma no es comprar un carro, no es tener una relación, no es ser una persona exitosa, no es tener dinero. El propósito del alma es ser feliz, desde luego, con esos propósitos a corto, a mediano y a largo plazo. Pero que eso que yo voy a emprender, ese propósito de vida me haga feliz y por lo tanto, desde mi felicidad, yo ayudo a los demás. Ese es el propósito trascendental del alma. Obviamente, la evolución también es una parte del propósito del alma. Complicado cuando yo ni siquiera mi primer chakra lo tengo despierto o lo tengo abierto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Les voy a ir explicando cómo de alguna manera desde mi experiencia me di cuenta que nunca iba a entender cuál era el propósito de mi alma porque estaba agotada, cansada, vuelta a nada en mi vida. Y no les estoy hablando que eso sucedía de niña, ni siquiera de adolescente. Eso ocurrió de adulta. O sea, que yo vivía una vida supremamente inconsciente casi después de los 35 años. Mi despertar ocurrió a los 36, pero solamente desperté. Hagan de cuenta que usted está profundo y despierta, ¿no? Acaba de despertarse. Bueno, pero no está completamente despierto. Pasaron unos años más para que realmente yo no solamente despertara, sino que pusiera a disposición toda mi experiencia a las personas que se contactan conmigo. Había un don. Entonces, pero Indra, ¿y tú con un don y no lo ponías en práctica y no sabías que ese era tu propósito del alma? No, porque le tenía miedo, porque no me servía para nada, porque era una inconsciente. Entonces, de nada sirve cuando tú crees que tienes un don de sanación, un don de clarividencia. Entonces muchas personas vienen a mi consulta y me dicen: Indra, es que yo detecto las energías, Indra, es que yo detecto seres de luz o seres oscuros. Eso está muy bonito, pero ¿de qué sirve? Cuando de pronto veo seres oscuros o seres de luz y me asusto, cuando realmente eso no me está ayudando a mi vida nada y mucho menos le estoy ayudando a los demás con ese don hermoso que tenemos. ¿Por qué? Porque el don se empieza a experimentar de una manera sutil o de una manera de alta vibración después de que tú hayas sanado los 3 primeros chakras. Antes no. Indra, ¿por qué? Bueno, entonces les voy a explicar. Todo esto empezó de realmente querer saber cuál es el propósito de mi alma y saber cómo lo podía hacer cuando empecé una sanación interna de mi vida, cuando me di cuenta que realmente yo sí quería un cambio, una transformación, pero yo no sabía cómo. Entonces tuve que pasar por muchas cosas, experiencias de dolor. Viví en una familia muy disfuncional, no me amaba, no me valoraba, mucho menos sabía que yo merecía cosas. Entonces,
Eso me fue dando cuenta de que mi parte emocional y mi parte mental y mi parte física estaban vuelta a nada. Obviamente también mi espíritu, aunque ahí en ese momento yo no entendía que era espíritu, yo entendía, comillas, que era religión, porque yo era católica, después evangélica, después fui krishna, después fui budista, etcétera, etcétera, etcétera. Respetando todas las religiones, no soy de ninguna religión. Simplemente creo en el amor, creo que hay un todo y que ese todo es parte de mí y yo soy parte de él. Por lo tanto, yo soy una mujer empoderada que vino a experimentar a través del dolor muchas cosas por estar tan dormida, pero bueno, me despertaron a través de cachetadas. No es necesario, más cuando tú eres mamá y tienes niños pequeños, puedes hacer que ellos se empoderen rapidísimo, mucho más rápido que tú. Y si no los tienes o los va a tener, pues muchísimo mejor, porque la experiencia va a ser espectacular. Pero si tienes sobrinos, si tienes amigos, si tienes personas a tu lado que de verdad tú aprecies, que de verdad ames, simplemente coge esta experiencia que vas a escuchar ahora y ponla a experimentar en tu vida, para que así puedas ayudar a los demás. Entonces, después de eso, empecé a estudiar. Algunos de ustedes ya saben cuál es mi vida. Violaciones. Quedé embarazada muy niña, me casé muy niña, me separé también. A los 26 años ya tenía 3 hijos y ya estaba separada. Y de ahí en adelante empezaron a pasar muchas cosas peores. Tuve cáncer en el útero, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero gracias a Dios ocurrieron todas esas cosas, porque llegué a un punto en que yo no me quería parar del piso, que ya quise tirar la toalla. Entonces me intenté suicidar, porque creía que esa era la salida, creía que dejar todo botado, creía que escaparme de la realidad era la solución. Y aunque sí, yo entiendo muchas personas que se quieren suicidar, entiendo muchas de las personas que ya no quieren más estar en este plano de existencia, porque no es nada fácil. Pero cuando el universo te da tantas cosas tan difíciles, no es porque no puedas o porque sea malo, es porque tú tienes la capacidad de salir de ahí, en todos los niveles, en esas relaciones que tienes tóxicas, que estás muy amargada, que estás muy triste, que la economía no fluye, que no tienes trabajo, que estás enfermo o enferma. Bueno, para eso también hay solución. Pero solamente va a depender de ti, de nadie más. El terapeuta, el psicólogo, la persona que tú ubiques como guía puede ayudarte muchísimo. Pero realmente la decisión está en ti. Este en vivo lo vamos a cortar cuando se nos cumpla el tiempo de Instagram, pero este en vivo tiene segunda y hasta tercera parte, por eso quiero que tomen nota, porque van a quedar a medias si no lo escuchan y lo ven bien. Pero tiene que ser así porque quiero que ustedes hagan preguntas y que donde se queden yo pueda aclararles hasta donde pueda. No nos vamos a quedar solamente en preguntas y en respuestas. Solamente voy a dar unos minuticos como lo dejé en las historias para poder responder. Pero creería yo que no, este tiempo no nos alcanza para el en vivo. Entonces empecé a estudiar radiestesia, medicina ayurvédica, empecé a entender lo de las heridas emocionales de la niña y del niño interior, y eso me ayudó a tener una conexión profunda de mi experiencia, ¿sí? Todavía yo no manejaba cosas afuera, solamente después de un tiempo empecé a tener pacientes, pero ya cuando no estaba sana, no, pero ya por lo menos tenía el conocimiento, ¿cierto? Y mi primera maestra me dijo, lánzate ya, dale, dale, dale. Yo era una ejecutiva, yo no era terapeuta, yo era una ejecutiva, fifí, no sé en otros países cómo le llamaran, creída. Aunque no tiene nada de malo, era mi manera en que yo trabajara y era en el círculo social donde yo me movía, pero no era feliz, no era feliz. Además, llena de absolutamente todos los bloqueos existenciales. Relaciones destruidas, economía que no avanzaba, no me gustaba lo que hacía. Pero yo pensaba que el hecho de experimentar, el tener la casa, el tener el carro, el tener el trabajo, el que la gente me aceptara, eso en últimas era lo que yo venía a hacer aquí en la tierra. Y es lo que pensamos casi todos, el ser aceptado por los demás. El ser la ejecutiva, el ser el profesor, el ser el médico, el ser o simplemente la persona que trabaja todos los días, que trabaja en un supermercado, también pues llevar la platica a la casa, la comidita a la casa, pues ese es su propósito.
qué equivocados estamos, qué equivocados. Porque aunque en este plano de existencia, pues tenemos que hacer muchas cosas para poder subsistir, por decirlo de alguna manera, no es el todo, ¿sí? No es el todo, eso no es nada. Si tú lo decides, la vida te va a cambiar de una manera maravillosa. Bueno, entonces las sanaciones holísticas, que es lo que yo hago, las sanaciones holísticas es un todo está unido la materia, la energía, las emociones, los pensamientos, nada está separado. Por eso es que hay personas, a ver, respeto mucho todas las profesiones. Simplemente lo digo por algunas personas que me han contado, ¿sí? Yo creería que una vez en mi vida he experimentado estar con un psicólogo que lo respeto y además que ahora los psicólogos se están especializando en otras cosas más holísticas. Entonces, qué chévere. Pero hay muchos psicólogos que solamente están como direccionados o a la parte emocional o a la parte mental, como los psiquiatras, ¿cierto? Pero no tocan la parte energética, no tocan la parte espiritual y mucho menos física. Entonces descuidamos esa parte y resulta que cuando nos damos cuenta hemos estado yendo a terapia, pero aunque la vida de alguna manera tiene unos direccionamientos diferentes, no vemos la felicidad en nosotros, no es una constante. Entonces seguimos en ese desnivel, no estamos en proporción porque vamos a tener una distorsión en cualquiera de esas áreas o de esas dimensiones o de esos planos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Organizarlos. ¿Qué tenemos que hacer? Despertarlos, abrirlos, colocarlos bonitos. ¿Pero cómo? Entendiéndolos, comprendiéndolos e integrándolos, ¿sí? A ver, voy a contestar aquí algo, voy a dejar unos minuticos ahorita para preguntas, porque si ustedes me preguntan mucho, yo no puedo seguir y no vamos a poder darle el fin al en vivo. Pero les voy a contestar esto. Dice una persona, dice Alexa, ¿de qué se trata la sanación holística? Como ya te dije, la sanación holística es un todo, Alexa. Es sanar la parte emocional, mental, física, energética y espiritual. Es un todo. Esa es la sanación holística. ¿Qué significa? Es una sanación integral, ¿sí? Dice, yo soy abogada y me cuesta largarme sola. Bueno, pues hay que mirar por qué. Porque si no te gusta es porque estudiaste, porque era lo que te obligaron a hacer o por lo que ante la sociedad y la cultura era lo adecuado, porque de pronto no tenías claro qué querías estudiar o en qué te querías realmente ser una profesional integral. Entonces, pues hay que mirar y cuando uno no le gusta donde está, hay que irse. Pero ya me van a entender por qué cuando vayamos avanzando, ¿vale? Entonces, a mí me parecía eso de los colores de los chakras bonito, eso de la musicoterapia bonito, todo eso es muy bonito. Entonces no sé si ustedes han visto las personas que hacen gemoterapia. La gemoterapia se hace a través de cristales. Cada cristal tiene un color y por supuesto tiene una vibración. La vibración se conecta con el campo energético del ser humano y hace que el campo energético se ayude a equilibrar y a armonizar. Ojo con lo que les voy a decir. Entonces, hablemos de las cosas más sencillas como son los 7 primeros chakras, ¿cierto? Los 7 primeros chakras o los 7 maestros más bien, cada uno tiene una vibración y tiene un color. Se los voy a mostrar rápidamente. Entonces, el rojo, el naranja, que es el segundo, el tercero, que es amarillo, el cuarto, que es verde, ahorita me dicen, es rosado, es verde y también rosado. Y después les voy a explicar porque la mayoría de gente habla de rosa y no. El quinto es el azul. Sexto, violeta. Puede ser este, yo utilizo los dos. Y 7, cuarzo cristal. Cuarzo cristal.
¿Qué pasa? Resulta que la mayoría de gente hace varias cosas. O vende piedras. Entonces le dicen a la persona, mira, ponte aquí el collarcito, digamos que si me ven mi collar, bueno. Entonces digamos que aquí, ponte esta amatista para que te ayude con tu sexto chakra, para que te equilibre la parte de, te refuerce la parte emocional, para que te refuerce la sabiduría interna, y tú comes cuento y te pones el collar. Y resulta que no hay ningún equilibrio. ¿Qué es lo que está pasando? Pero seguimos comprando piedras. Entonces, o si no, colóquese las 7 piedras en los 7 chakras y haga esta meditación. Pueda que en ese momento te sientas súper bien, pero resulta que pasan los días y vuelves a estar como antes, deprimida, angustiada, con miedo, como dice allá mi amiga, quiero irme de hacer esto y no soy capaz de irme a hacerlo sola. Porque vuelvo a lo mismo. Y entonces les voy a explicar. Porque esto no sirve como solución integral. Estos son herramientas preciosísimas. Y se ven hasta bonitos. Hermoso. ¿Qué tal yo todos los días con una piedra diferente? Así ustedes dirían, qué collar tan hermoso, Indra, ¿dónde lo compraste? Yo respeto mucho eso y pienso que eso está bonito. Como publicidad, pero tenemos que ser contundentes y tenemos que ver un poquitico más allá. Nosotros no nos podemos dejar llenar de tanta carreta de la nueva era. Esa es la carreta de la nueva era. Fluye, suelta, ponte cuarzos, vístete así, hablas así. No es ni como hablas solamente, ni como piensas solamente, ni lo que te pongas solamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque resulta que les voy a dar un ejemplo y empezamos. Resulta que la pregunta número 1 es, ¿cómo puedo saber cuál es el propósito del alma? Ojo con esto. Yo, Indra, les digo, como ya se los dije, no es posible hasta que no sanemos los 3 primeros chakras. O sea, el que vamos a empezar a direccionar todo esto hacia los chakras, el que vaya viendo que tiene algo cerrado en cada chakra es porque no sabe su propósito del alma. No quiere decir que seamos perfectos, porque hoy podemos tener alguito del primer chakra que está desequilibrado, pero lo podemos empezar a abrir nuevamente porque ya somos conscientes, ¿cierto? Entonces tenemos que tener un equilibrio. No es solamente la alimentación. No es solamente ser vegano o vegetariano, porque ¿de qué sirve tener una alimentación supuestamente sana, pero emocionalmente le llamo asesinos a las personas que sí comen carne, por ejemplo? Entonces tú puedes no comer carne porque energéticamente no es buena, ¿cierto? Y de pronto, de alguna manera, energéticamente en el cuerpo ayudarte muchísimo, sí, físicamente también, pero si tú le llamas a un hermano tuyo asesino, o ay, usted está haciendo las cosas mal, ahí yo ya no te creo que estás equilibrado. Entonces, hablemos de esta piedra, jaspe rojo, una piedra supremamente poderosa, una piedra que tiene que ver mucho con el primer chakra. No les voy a hablar mucho de estos chakras, sino más tarde. Voy a hablarles alguito para que vayamos cogiendo como información. ¿Por qué nos atascamos tanto? Porque resulta que el primer chakra tiene que ver con la supervivencia. Cuando yo tengo que tener supervivencia, pues voy a tener siempre la necesidad del alimento, del trabajo y de vivir mi vida. ¿Cómo? Como me toque. Pero algo tengo que hacer para sobrevivir, ¿cierto? Por lo tanto, cuando un chakra está cerrado, por ejemplo el primero, es porque yo tengo muchísimo miedo y porque no tengo seguridad ni en mí mismo ni en los demás. Además de eso, no tengo confianza. Mi confianza es 0 y la confianza hacia la vida también es 0. Entonces, por lo tanto, te voy a dar un ejemplo.
Estás hablando con una persona que vende piedras, con una persona que hace gemoterapia, con una terapeuta y te dice, yo hago equilibrio y armonización de chakras. De hecho, una paciente mía, muy nuevita, me preguntó y no le he contestado. Precisamente no le he contestado por lo que les voy a decir. Y me dice, ¿cómo es la terapia que tú haces con gemoterapia, con chakras? Algo así me preguntó. No le he contestado. Pues es que le voy a decir para qué. Entonces resulta, hagamos de cuenta que nos lo vamos a colocar en la parte de la columna, en la parte baja de la columna, donde queda el perineo. Nos vamos a colocar esto. Entonces la terapeuta te hace todo lo que tiene que ver con gemoterapia, te pasa la energía, tal. Pero resulta que yo tengo un miedo inmenso porque no tengo trabajo, porque llevo un año sin trabajar. Y las cuentas se me acumularon y no tengo cómo pagar, ya nadie me presta. Además de eso, tengo miedo porque no tengo cómo pagarles el colegio a mis hijos, por ejemplo. Entonces resulta que tú vas a conseguir que la energía se mueva para que llegue algo mejor para ti. Entonces te colocan gemoterapia o te colocas el collar, lo que sea, rojo, para equilibrar el chakra raíz, para vencer los miedos. ¿Así los vencerás? No creo. Porque el miedo es profundo y el miedo viene desde que tú eras niño. El miedo viene desde que tú fuiste abandonado por tus papás. Y acuérdate que abandonado no es dejar tirado al hijo. Abandonado es que mis papás tenían que trabajar y no estaban conmigo. Abandonado es que te dejaron cuidando o criando con tu tía, con tu abuela, con tu abuelo. Abandonado es que te dieron en adopción. Abandonado es que papá y mamá se la pasaban peleando y yo me crié con mis hermanos. Eso es abandono para un niño. Abandono es que sus papás estuvieron muy ausentes en ir a los colegios o en poderle yo contar mis problemas, porque estaban tan ocupados mis papás que yo no podía comunicarles nada. Pero eso fue cuando tú tenías 3 años, cuando tú tenías 4 añitos. Tú ya no te acuerdas de eso, o no puntualmente. Entonces imagínate que tú tienes 33 años, tienes 43 años, tienes 23 años. ¿Tú crees que con una terapia de gemoterapia y colocando un cuarzo de estos, bueno, yo coloco más, ¿no? Yo coloco 3, 4 en cada parte, ¿sí? Yo coloco muchos. Pero ¿tú crees que con una terapia de estas o colocándote un collarcito de estos vas a sanar? No dejemos que nos digan mentiras ni nosotros tampoco nos hagamos los bobitos. Porque si uno le pone lógica, si uno le pone sabiduría a lo que te estoy transmitiendo, podrás decir sí. O sea, ¿cómo? Eso no es así. Sí existe la magia, pero la magia en conciencia, no en inconsciencia y no es en estupidez, ¿cierto? Entonces, tenemos que entender que estas son piedras que son elementales que hay en la tierra. Poderosísimos, poderosísimos, pero son elementales. ¿Qué es un elemental? Una piedra que tiene mucho más poder que otra piedrecita, por ejemplo. Por ejemplo, esta tiene fuerza, mucho más fuerza, porque es más grande que esta, ¿cierto? Miren mi cuarzo rosa. Si yo coloco un cuarzo rosa y coloco una piedra verde así, pues esta tiene más energía que esta, ¿sí? Que estas son las piedras del corazón. Si yo voy a colocar un cuarzo cristal que lo coloco en el 7º chakra, ¿cierto que es diferente colocar esto que esto? Por supuesto. Pero eso no quiere decir que me vaya a ayudar a abrir completamente mi chakra, ¿sí? No lo va a hacer, no lo va a hacer. ¿Qué se necesita entonces, Indra? Bueno, primero, mucha coherencia. Ya no estamos en el momento de creer todo lo que nos dicen. Por eso yo les digo a ustedes, cuando ustedes me escuchen a mí, simplemente verifiquen las cosas, no coman cuento de todo lo que se les dice. Entonces, al no comer cuento y al ponerle lógica, al ponerle el corazón a las cosas, yo digo, no, por ahí no es. Entonces, los pacientes muchas veces vienen a mí, Indra, yo quiero gemoterapia, yo quiero alineación de chakras, y yo digo, Dios mío, pero ¿para qué todavía si ni siquiera has sanado tu parte emocional, mental, espiritual, energética y física? Pues colocar cuarzos o mirar los chakras, aunque muy bonito y muy todo, para decirte están cerrados.
O tiene cerrados de los 7, tiene cerrados 5. Primero, sanación interna, compromiso, responsabilizarnos nosotros de nosotros mismos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Yo lo hice, mi sanación lo hice a través del chamanismo primero, después hice terapias regresivas, después hice tarot terapéutico, también estuve revisando mi árbol genealógico, que es muy importante el transgeneracional, porque si tú tienes algunas características en este momento, actitudes que no sabes de dónde salen, pues son actitudes o son heridas emocionales que estás arrastrando de tu árbol genealógico, ¿sí? Y de ahí en adelante, pues muchas otras cosas que hice. ¿Qué es lo que pasa? Resulta que antes de nacer, nosotros hacemos pactos almáticos. ¿Y para qué hacemos pactos almáticos, Indra? Para poder pactar con otras almas el que yo esté en este momento, en esta existencia, para que a través de las experiencias que yo vaya a hacer con estas personas, vaya a cumplir ese propósito del alma. ¿Por qué? Porque nosotros no somos seres que vivimos una sola vida. Para los que no están conectados con este lenguaje o tienen alguna religión específica que no nos cuentan esta historia, entonces nosotros tenemos muchas reencarnaciones. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la buena noticia? Que la mayoría de personas que estamos vivas ahorita hemos estado entre 60, 70, 80, 90 mil vidas seguidas. ¿Por qué tantas? Porque no aprendemos. Porque seguimos dándole vuelta a las mismas experiencias, las mismas y las mismas. Una cosa es que yo aprenda muchas cosas a través del dolor, pero no a través del sufrimiento y de la inconsciencia. Pero también era una energía necesaria en esas otras eras. Llegó la era de Acuario, estamos entrando a la era de Acuario, por eso la era de Acuario se llama despertar de la conciencia. ¿Por qué despertar de la conciencia? Porque es la que nos está ayudando a despertar más rápidamente. A través de una energía que está entrando, que se llama energía fotónica, está ayudando a cambiar el ADN de algunas personas para que se acelere un poco más la información. Ustedes no se han dado cuenta que muchas veces decimos, ¿cómo se está pasando el día de rápido? ¿Cómo se está pasando la semana de rápido? El año de rápido. Bueno, es parte de la entrada de la era de Acuario, es parte del despertar de la conciencia. Todo esto que está pasando en el planeta, el supuesto caos, no es caos, es que está llegando la luz, por Dios. Pero las personas que no son conscientes están entrando en un caos terrible. No hay trabajo, todo está una mierda, yo no voy a poder con esto, mi pareja es no sé qué, esta relación no va para más, las depresiones, me estoy poniendo muy triste por todo, me estoy volviendo muy ansioso, muy ansiosa, sigo apegado a las relaciones anteriores porque no salgo de ahí, porque yo quiero a esa persona y aunque sé que no me ama y aunque sé que no es para mí, no me la merezco, pero sigo pensando todos los días en esa misma persona y me pongo a llorar y me victimizo. Indra, ¿y por qué pasa eso? Porque tú no sanaste, no has sanado tus heridas emocionales, porque tus chakras están completamente cerrados. Entonces es como cuando anda un zombie y un zombie anda por ahí y se va golpeando y va siguiendo para el otro lado y se golpea para el otro lado, así. Se golpea con las experiencias, ¿sí? Entonces, resulta que la manera que nosotros tenemos que hacer conciencia es darnos cuenta del todo, ¿no? Como ya les dije. Entonces, la idea es que empecemos a cambiar nuestra alimentación. Aquí no se trata de dárnoslas ni de veganos, ni de vegetarianos, ni que estoy comiendo esto especial. No, es como tú lo creas conveniente. Pero sí, la alimentación tiene un punto fundamental en el ser humano para despertar la conciencia. ¿Qué es comer más sano? Pues por lo menos empezando comiendo más verdes, tomando más agua, que la alimentación sea más pránica, o sea, sea más alimentación desde la tierra y no desde todo eso que se compra afuera, que eso ya ni siquiera tiene nada natural. Entonces, entre menos comida chatarra comas, entre menos comida sucia comas, pues muchísimo mejor. Entonces, la idea es empezar a cambiar nuestra alimentación, transformarla conscientemente, nuestra actividad física.
Nosotros no podemos seguirnos quedando inmóviles y solamente del trabajo a la casa y de la casa al trabajo, de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Tenemos que hacer alguna actividad física, como sea, pero hay que hacerla. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que ver con la alimentación y con la parte física tiene que ver con el primer chakra. Importantísimo eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque el primer chakra lo despierto, lo abro y lo empiezo a mover a través de mi alimentación pránica y a través de mis movimientos, que ya lo vamos a ver después cuando hablemos puntualmente de cada chakra. Entonces, la única persona que puede hacer por ti algo eres tú mismo. Nadie más, absolutamente nadie más. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo empiezo a equilibrar mi segundo chakra, paso cuando empiezo a equilibrar el primero, digamos que ya hablamos de los chakras, pero no crean porque eso lo voy a hacer después, sino que quiero compaginar lo del propósito de vida y compaginar alguito de los chakras, pero yo les voy a explicar bien lo de los chakras, tranquilos. Cuando ya terminamos o cuando ya nos dimos cuenta conscientemente de por qué de alguna manera no avanzo con mis cosas desde el primer chakra, pasamos a la energía sexual, segundo chakra. Entonces, la energía sexual, cuando yo la empecé a experimentar, fue fabuloso, porque yo no disfrutaba de mi sexualidad, porque para mí la sexualidad seguía siendo un tabú y no había un disfrute. Solamente años después empecé a ver la sexualidad desde lo extraordinario, desde el placer y desde dónde iba mi sexualidad y qué iba a generar en otros puntos energéticos de mi cuerpo. Entonces, normalmente, cuando una persona no disfruta su sexualidad, es una persona que se le nota o es muy enferma, se enferma demasiado, o es una persona que no tiene casi empoderamiento, no es una persona firme, no es una persona con carácter. ¿Por qué? Porque desde el primero no tiene la confianza ni la seguridad y en el segundo no tiene un amor propio. Al yo no tener amor propio, al tener una autoestima baja, pues obviamente yo no voy a ser una mujer, un hombre empoderado, no lo voy a hacer. Entonces, pues la energía sexual también cuando se pierde, el cuerpo es como si la ahorrara y la mantiene ahí guardadita. Entonces, él limita todo lo extraordinario, porque eso se hace a través de mover la energía de una manera, por decirlo, positiva, ¿sí? Entonces, cuando yo no estoy disfrutando mi sexualidad, que eso lo vamos a ver después, vuelvo y lo repito, nos vamos a dar cuenta de que aunque estoy ahorrando energía, no hay disfrute, pero realmente yo sigo siendo una persona infeliz. Yo no soy pleno. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Desde el primer y segundo chakra nos enseñaron a concentrarnos en el hacer, en el tener, en el deber. Pero no nos enseñaron, o era desconocimiento, o somos muy inconscientes, porque yo también yo ya era adulta cuando empecé todo este tema. A mí no me enseñaron y yo de pronto no le di la importancia al concentrarme en el ser, hacer, no hacer con H, a ser, a que mi ser tuviera ese empoderamiento. Me preocupé por conseguir trabajo, por el hacer, conseguir trabajo, a ser buena madre, tener que casarme, el deber de conseguir dinero, el tener cosas materiales para poder ser aceptada de alguna manera por las personas, por la sociedad. Entonces se concentra el primero y el segundo chakra tanto en el hacer, en el deber y en el tener, que se olvidan completamente del ser. Y ahí es donde todavía el problema se va aferrando más. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos cerrados el primero y el segundo chakra, pasamos al tercero, ¿cierto? Digamos que no lo hablemos que están desbloqueados o bloqueados. Digamos que pasamos al tercero. Vamos, subimos un escalón para conocerlo. Entonces resulta que el tercero es el de las relaciones con los otros. La relación con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos, con la relación que tenga sentimental, con las personas de mi trabajo. Ahí pueden ocurrir varias cosas. Soy una persona desconfiada, soy una persona que no soy segura, no me amo.
De pronto hasta soy una persona tóxica. No disfruto los placeres porque está en el segundo chakra. Por lo tanto, imagínense cómo va a ser sus relaciones con los demás. Va a ser solo crítica y va a ser solamente juzgamiento. Porque ahí es donde se potencializa o el ego o la tiranía. Ojo con eso. Entonces, ¿qué hay en el tercer chakra? De color amarillo. En el tercer chakra está el centro del poder, el plexo solar. Y ahí quiero que estemos muy pendientes de lo que les voy a decir porque ahí voy a hablar del propósito del alma. Entonces resulta que cuando yo soy infeliz, cuando realmente no disfruto, cuando le tengo miedo a todo, cuando me da miedo que esa persona que tengo como relación sentimental se vaya porque es que si se va yo no voy a poder ser feliz, o me la paso buscando mi media naranja por todo lado y no la encuentro, entonces me conformo con migajas, ¿sí? Cuando realmente mi sexualidad es una sexualidad inconsciente y no la veo desde lo sagrado, no la veo desde lo mágico, desde el poder que tiene la sexualidad, tiene un poder inmenso. De hecho, en la sexualidad está la creatividad y la abundancia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estos chakras se cierran, están negativos, están bloqueados, están contaminados los tres, ¿cómo voy a pretender saber cuál es el propósito de mi alma? Indra, ¿y por qué? ¿Y es que no se puede? No. Porque háganse cuenta que es como tener telas, ¿sí? Son telas muy gruesas. Y mientras tú no limpies, no equilibres tus chakras, repites el color del segundo chakra, por favor, el naranja, corazón. Primero rojo, naranja, tercero amarillo. Después de eso, como les decía, voy a hablar de los chakras para que nos quede muchísimo más claro todo. Bueno, entonces pasamos supuestamente al cuarto chakra, ¿cierto? Bueno, entonces resulta que están estas telas gruesas. No es fácil quitar esas telas hasta que no esté limpio el chakra. Entonces resulta que llegamos al cuarto, que es este precioso color verde. El chakra está en el corazón, pero el corazón no solamente es un órgano, es un cuerpo donde él magnetiza absolutamente todo. Y lo que hace es recoger la energía de los tres primeros chakras, la condensa y la convierte en vibración. Esa vibración que pasa, esa vibración sale de nuestro cuerpo hacia el campo electromagnético que nosotros tenemos y se dirige al todo. ¿Qué es el todo? Pues todo, el universo. Pero ¿qué hay en el todo, Indra? Seres de luz, ángeles, arcángeles, maestros espirituales, guías, todo bonito, perfecto, estrellas. Pero ¿saben también qué hay? Seres oscuros, seres de baja vibración, seres que están en unos planos existenciales demasiado bajos, muy, muy densos. Entonces, cuando tú sacas esas emociones negativas, cuando tú vibras en negativo, cuando no has sanado, entonces lo que pasa es que vas a sacar esa vibración, se conecta con la vibración baja de otros seres, de una energía muy densa, y entonces al conectar con esa energía también se devuelve porque también es magnético el corazón. Nosotros atraemos lo que somos. Al atraer lo que somos, pues atraemos más de lo mismo o peor. El propósito del alma de todos los seres humanos viene desde la conciencia divina. Hagan de cuenta, no es esto, es para hacerlo más dinámico. Este es el todo, digamos, esta es la conciencia divina. Y nosotros somos estos hermosos, todos estos aquí, pegados. Pero en algún momento decidimos salir a tener una experiencia como humanos. Y nos despegamos de él, pero seguimos siendo conciencia divina, somos divinos, pero se nos olvidó porque entramos en un plano de existencia terrenal que está en tercera dimensión. Ya estamos en cuarta y en quinta, pero no todos los seres humanos van a estar en cuarta y en quinta. Al salir de él, aunque seguimos siendo conciencia divina, no lo sabemos porque estamos dormidos y seguimos dando vueltas en el primero, segundo y tercer chakra.
Bueno, Indra, eso lo entendí, pero ¿ahora qué hacemos? Bueno, entonces ahora hay que empezar a limpiarlos, a canalizar correctamente la energía, a darnos cuenta de que si empezamos a equilibrarnos desde lo mental, lo emocional, lo energético, lo físico, pues vamos a poder encontrar cosas, emociones, pensamientos, energía que está discordante con nosotros, de pronto la espiritualidad que ustedes le llaman unos religión, de pronto en vez de sumar nos está restando y no entendemos qué es un ser espiritual realmente y físicamente estamos enfermos. Entonces muchos pacientes míos me dicen, tengo hipoglicemia, tengo diabetes, tengo hipertensión arterial, tengo un cáncer, tengo los riñones vueltos nada, tengo el hígado también vuelto nada. Bueno, pues ahí es porque tu emoción se afectó y tu parte energética también se afectó. Y lo último que se afecta es la parte física. Entonces te estás enfermando. Entonces, cada chakra, muy importante, pero lo vamos a ver luego, cada chakra tiene que ver con los órganos del cuerpo, ¿sí? Entonces, voy a mostrarles si se alcanza a ver allí, no sé si se alcance a ver muy bien, pero ¿sí ven los colores? Bueno, cada chakra tiene que ver con los órganos del cuerpo. Entonces, cada vez que un chakra se bloquea, pues se va a enfermar cada parte del cuerpo. Por eso es que si yo no mejoro la parte energética, si yo no mejoro mis emociones y mis pensamientos, pues mis órganos se van a enfermar porque es lo último que se enferma. O sea, es ya la tapa. Cuando una persona tiene un cáncer o una diabetes, bueno, cualquier enfermedad, es simplemente que el universo le está golpeando la puerta y le está diciendo, ojo, ojo porque hasta aquí llegué yo. Si usted no resuelve su tema emocional, si usted no resuelve su tema mental, si usted no resuelve su tema energético y espiritual, usted sabe que aquí no se queda en esta tierra sino 1, 2, 5, 10 años, bueno, qué sé yo. Unos de mucha ganancia años, otros meses. Personas que les diagnostican un cáncer y se mueren al mes, se mueren al año. ¿Por qué? Porque ya hubo un momento en que se congestionó tanto la parte emocional o la parte mental y la parte energética que ya el cuerpo tenía que explotar de alguna manera. Y la manera de explotar y de expresarse el cuerpo es a través de las enfermedades. Por eso los síntomas son supremamente importantes. Cuando nosotros tengamos un síntoma, por más sencillo que sea, me duele la oreja, me rasca mucho, tengo alergia, me duelen los oídos, me duele las rodillas, ¿sí? ¿Pudieras mostrar la parte de la foto? ¿Cuál foto, mi corazón? ¿La de los órganos? Entonces, es importante que tengamos eso en cuenta. Siempre que te duela, que haya un síntoma en tu cuerpo, es porque el cuerpo ya te está hablando de que algo emocional se generó en ti que no lo has podido solucionar. Entonces, por ejemplo, dolor del cuello, rigidez del cuello, tiene que ver con mi quinto chakra, ¿sí? Tiene que ver con el quinto porque el quinto tiene que ver con los sentidos, pero alcanza a atrapar el cuello. El cuello me está diciendo que tiene que ver también con la columna. Algo no logro, no estoy fluyendo. Algo está muy pesado en mí. Estoy muy estresada por algo que no puedo decir, que no puedo expresar. Algo que siento mucha pesadez, es estrés, pero el estrés es por algo que tú no dices, no expresas, por algo que no está bien en algo que estás haciendo, que no logras solucionar. Por ejemplo, no le encuentras solución a algo. Todo tiene. Pero habría que mirar qué parte del cuello, si es la derecha, si es la izquierda. Hay muchas cosas, ¿sí? Bueno, hoy no vamos a mirar biodescodificación, niñas y niños. Eso se llama biodescodificación, ¿vale? Bueno, entonces es importante que tengamos en cuenta eso de que cuando empezamos a armonizar, cuando empezamos a abrir los chakras, cuando empezamos a vibrar alto, cuando esto se empieza a equilibrar,
Hay varios factores que nos van a ayudar a eso, la alimentación, la manera en que yo pienso, cómo están mis emociones, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente se va a ver reflejado en nuestra parte física. Entonces, por ejemplo, la danza, ustedes recuerdan, por ejemplo, o han visto la parte de los indígenas, cómo danzan descalzos y van dando vueltas en el fuego. Bueno, ellos están representando ahí el conexión con la Pachamama, con la Madre Tierra. ¿Y cómo hace una conexión con la Madre Tierra? Pues a través de los pies, a través de la danza, ¿sí? Entonces, es complicado cuando nosotros ni siquiera hacemos nada de ejercicio. ¿Quieres bailar? No, gracias. ¿Te gusta bailar? No. ¿Haces alguna clase de ejercicio? No. Solamente trabajo. Normalmente esa persona está en modo supervivencia. Esa persona solamente está enfocada en el hacer y en el tener. En el ser, nada. Porque cuando uno está conectado con la Pachamama, la mayoría de personas somos bailarines. No quiere decir en discotecas ni en bares. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de cualquier danza, ¿vale? Entonces, la danza es muy importante porque es muy sanadora, ¿sí? Todos los ejercicios, todo lo que tenga que ver con ejercicios es muy sanador. La respiración consciente, yo les he enseñado mucho a ustedes, es muy sanador. Entonces, cuando yo estoy viviendo en miedo, cuando estoy viviendo en desconfianza hacia la vida, normalmente el primer chakra está muy cerrado. Entonces, cuando yo verifico mis chakras, vamos a poder entender por qué es que desconozco tanto el propósito de mi alma. Cuando yo empiezo a sanar mis primeros 3 chakras, entro al cuarto, que es el filtro, entre los chakras superiores, 3 chakras superiores y 3 chakras inferiores. Y conecto, y ahí es cuando yo me entero cuál es mi propósito del alma. Muy sencillo, pero no es tan fácil como parece. Yo felicito mucho a las personas que sé que están conectadas ahorita. Felicito mucho a estos pacientes y a estas personas hermosas que están ahí conectadas, que se han dado a la tarea de trabajar en ellas mismas y en ellos mismos. Los felicito de verdad desde mi corazón, me siento supremamente orgullosa porque son personas que llegaron con todos los miedos del mundo, con todas las frustraciones, enfermos físicamente, que una relación los había dejado vueltos nada, que no tenían de pronto económicamente las cosas, que no surgían. Y a partir de cuando empezaron a hacer sus terapias y entendieron cómo era el despertar de los chakras, el abrir los chakras, en estos momentos ya saben y ya están conectados con su propósito del alma. Porque es que, Indra, ¿y cuál es mi propósito del alma? Y yo qué sé cuál es tu propósito del alma. Yo no lo sé porque es que el alma es tuya, no es mía. Ahora, hay técnicas para poder saber muchas cosas, pero yo no la recomiendo, porque cuando una persona se entra en tus registros akáshicos puede cambiar muchas cosas y todo es perfecto. Todo llega en el momento perfecto si tú tomas la decisión de hacerlo. Ya se nos va a acabar el tiempo. No alcanzamos a hablar de los chakras porque quiero uno por uno y les voy a enseñar cómo abrirlo, cuál es la manera, cuál es el color, qué hay que hacer, todo. Les voy a enseñar todo. Así nos tomemos el otro en vivo y el siguiente. Pero quiero que a través de estos 2 o 3 en vivos, ustedes puedan darse cuenta y decir, ok, yo tengo esto, yo te lo estoy cerrando. Mire, la manera de hacer es esto y aquello, para que puedan sanar y ya no se sigan bloqueando, ya no sigan en lo mismo experimentando tanto dolor y tanto sufrimiento en sus vidas. Y obviamente, pues eso repercute en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestra relación que tengamos y realmente todo se dificulta y se demora mucho en ver las cosas y crear unas nuevas realidades. Entonces, nos vemos el martes 6:30 de la tarde. Ojo, porque vamos a hablar de cada y terminamos con el gran propósito del alma de cada uno. Ojalá yo voy a regalar algo a las personas que no son mis pacientes, pero quiero que sea de las personas que estuvieron hoy y que van a estar en los próximos 1 o 2 en vivos de esto mismo para que podamos darnos cuenta de verdad puntualmente cuál es el propósito de tu alma. Obviamente eso es en privado, para que te des cuenta que sí vale la pena.
te des cuenta que esto es lo más maravilloso que le puede pasar a uno. A mí la vida me cambió del cielo a la tierra. Cuando me empecé a amar, cuando ya no tenía miedo, cuando mi sexualidad la empecé a experimentar de una manera extraordinaria, cuando los demás me importan un pepino, pero también me importan mucho, ¿sí? Pero ya la gente que llega a mi vida está vibrando de una manera alta, entonces yo no estoy ni en la crítica ni en el juzgamiento, porque ya todo lo que llega a mí es fenomenal. Hay cosas que de pronto hay que equilibrar, pero tú ya eres consciente rápidamente y lo que haces es, cambiemos de pensamiento, cambiemos de emoción, listo, por aquí no es, por aquí sí es, y ya lo haces de una manera tan dinámica que la cosa se va cambiando súper, súper rápido. Tu vida va a empezar a generar plata, dinero, relaciones buenas. Físicamente te vas a sentir como me siento yo me siento de 20 y pues no, tengo más del doble. Pero bueno, físicamente me veo como una persona madura, pero me siento con una energía grandísima. Pero eso lo da el autoconocimiento, eso lo da la sanación, eso lo da el empoderamiento, la seguridad, la confianza, la firmeza, el carácter, porque ya sabes lo que quieres. Mis corazones hermosos, nos vemos el próximo martes, no se les olvide. Igual queda grabado ahí, yo lo estoy subiendo al canal de YouTube, suscríbanse, ayúdenme a ayudar a las demás personas para que a través de que se puedan ver más estos videos, pues la gente también pueda entrar en conciencia. No solamente tú tienes que dar el pescado, tú tienes que ayudar a pescar, a enseñar a pescar. Entonces, si tú conoces a alguien que le pueda interesar todo esto, bueno, quedan en el Instagram TV, quedan en YouTube, entonces los invito a que se suscriban, a que me acompañen y pues también es un apoyo no solamente para mí, sino para las demás personas que también puedan estar interesadas en esto. Los amo mucho, mucho, mucho. Mantengan la buena energía y la confianza. La vida es muy bella para desperdiciarla. Chao, mis amores hermosos, hermosos, hermosos.